Buenas tardes, queridos amigos. Soy Manuel Peña Tavera, entre otras cosas, miembro de la ejecutiva del Ateneo de Granada y miembro del grupo literario Letrerido del Hospital, que congrega narradores y poetas vinculados al Hospital Virgen de la Nieve. El Ateneo de Granada tiene el placer de colaborar en esta actividad literaria con el denominador común de la obra e historia personal del gran escritor argentino y universal Ernesto Sábato. En nombre del Ateneo de Granada, les doy las gracias a la delegación de amigos argentinos que nos acompañan y a todos los presentes por vuestra asistencia a este sencillo homenaje. En nombre del Ateneo de Granada, les doy las gracias a la delegación de amigos argentinos que nos acompañan y a todos los presentes por vuestra asistencia a este sencillo homenaje a la vida y obra de Ernesto Sábato. Me siento arropado en esta mesa por personajes ilustres como Pedro Solans, autor del libro, que es muy conocido en Argentina y ya bastante conocido aquí en España. Álvaro Salvador, que hacía la presentación de la obra como experto en literatura iberoamericana, iba a hacer la presentación de la obra de Ernesto Sábato. Se ha excusado a última hora por motivos excusables, para no entrar en detalle. Y nos acompaña Pedro Solans y Alberto Muñoz, a quienes me referiré más adelante. En este acto, apoyado por el Ateneo, se marca dentro de la actividad de Otoño Cultural Iberoamericano, que se organiza el director Jaime de Vicentes Núñez, que en un momento a otro aparecerá por aquí. Yo no voy a disertar ahora sobre, como lo haría Álvaro Salvador, sobre la obra de Sábato. Estaba previsto que hiciera una pequeña introducción y ya Álvaro daría, nuestro Álvaro, porque Álvaro forma parte inseparable del Ateneo y de cualquier actividad literaria en Granada. Quería comentar que Ernesto Sábato, escritor argentino universalmente conocido, es el leitmotiv de este sencillo pero entrañable acto, con el que queremos hacer un homenaje al autor de Abaddon y El exterminador, El túnel, sobre héroes y tumbas. 3 novelas indispensables. Por cierto, El túnel es una novela que no sé cómo no tiene más. Bueno, explicaré por qué hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención sobre Ernesto Sábato y su conocimiento en los últimos tiempos. Siempre me ha llamado la atención su decisión de abandonar la ciencia por la literatura. Como todos sabéis, lo comento, él estuvo trabajando en el Instituto Madame Curie y dejó la ciencia, dejó todo para dedicarse a la literatura. Pero de una forma de dar el portazo, dejarlo todo para irse, que eso lo contará, Pedro lo contará mucho mejor que yo, para irse, podemos decir, a una aventura literaria. Y eso hay que tener mucho valor. Quizá, como decía Rainer Maria Rilke, para ser poeta hay que sentir la necesidad vital de escribir. Acudir a esa llamada, renunciando a todo, es propio de escritores, poetas, artistas y demás enfermos mentales. Me voy a excusar. Porque es entregarse a la incertidumbre sin ningún miramiento. Y los que caen en ese abismo saben el riesgo que conlleva, pero les importa poco valorar sus consecuencias. Por eso, cuando a algunos les sorprende el éxito, lo viven como un regalo casi innecesario, porque solo cumplieron con una necesidad vital que le diera sentido a sus vidas. ¿Qué es lo que ha pasado con estos Sábato? En la obra de Sábato, como hombre de ciencias que se entrega a la literatura, se vislumbran su pensar de hombre de ciencia que hace literatura. Convirtió una vieja y abandonada vivienda en el germen de su obra, Uno y el universo. Esa casa perdida, lejos de no sé dónde, porque él la describe en su libro muy bien, aquello que estaba lejísimo, no sé de dónde, pero estaba lejísimo. Pero que con el tiempo se convirtió en el centro de convergencia de la intelectualidad argentina de la época. Considero que la obra de Ernesto Sábato, Premio Cervantes 1984,
no es tan conocida como la de otros autores hispanoamericanos del siglo XX, quizá porque no sucumbió del todo al negocio mediático del mundo editorial. Pero Sábato no fue solo una autoridad literaria, fue también, y no menos importante, una autoridad moral en su país, una autoridad referente, moralmente referente en toda Hispanoamérica, ante el pueblo, a un pueblo desmoralizado por las atrocidades de la salvaje dictadura militar de Argentina. Queríamos poner un vídeo, en este momento está previsto poner un vídeo de un hijo de Mario Sábato que habla de su padre y de... Buen día, me presento, soy Mario Sábato y antes que nada quiero agradecerle a la Municipalidad de Villa Carlos Paz y a amigos de los Solans por este homenaje que estamos haciendo a mi padre, Ernesto Sábato, en ocasión del aniversario de su nacimiento y por su relación nos resulta mejor creer que está vivo y que nos sigue consolando. Muchas gracias. ¿No? Y hablaré ahora del autor, personaje central después de Sábato, claro, de este acto, don Pedro Solans. Es periodista y escritor argentino, muy vinculado a la familia Sábato. En su libro El Pantanillo de Ernesto Sábato nos descubre el ambiente inspirador de algunas de sus obras con una prosa poética y afectiva, llena de admiración y respeto por Sábato. Si hacemos caso a Ortega y Gasset y su célebre frase, yo soy yo y mis circunstancias, si no la salvo a ella, no me salvo yo, nos indicaría que es difícil entender al hombre, su existencia y su obra de manera inseparable, sin acercarse al conocimiento de las circunstancias en que se desarrolla la obra creativa. Hacerlo con una obra creativa es muy importante para entenderla en su integridad. Muchas de las grandes obras humanas surgen de situaciones muy difíciles para el autor. Cervantes mismo advirtió que el hambre agudiza el ingenio, pues guste o no guste, no hay mejor estímulo y maestro que la necesidad. En una remota ocasión escuché a su colega y a su paisano, Julio Cortázar, decir en la tele, poco tiempo antes de morir, en una entrevista que le hicieron, que es muy difícil escribir lejos de la penuria y del desamor. Para los grandes, las dificultades son siempre oportunidades, y eso les distingue de los mediocres. Particularmente creo que la historia personal de un autor es indisoluble de su obra, al menos ayuda a entenderlo. Pedro Solans fue testigo vivo de sus últimos años y de unos de los grandes entre los grandes, Ernesto Sábato. Le dejo con el autor. Antonio, tengo 3 años querer más a esta gran ciudad que es Granada y que en cierta medida toda la región de Andalucía está muy pegado a nuestro país fundamentalmente y a nuestra región como Córdoba, y acá tenemos un gran embajador que yo me voy a dedicar a él y a su padre porque tiene mucho que ver con Sábato. Siempre me cuesta hablar de Sábato. En realidad siempre me cuesta porque soy de todos los argentinos el más tímido. Pero Sábato tiene tanta arista, el mundo sabatiano es tan inmenso y tan profundo que si uno lo quiere estudiar tendría que primero ser médico, después psiquiatra
o psicólogo y después psiquiatra. Después tendría que indagar en la literatura y después en la política. Sábato es un hombre que siempre recibió más cuestionarios que halagos. Siempre fue un hombre expulsado de todas las cofradías. Sin embargo, sus obras son verdaderas obras de arte que fueron elogiadas por los grandes de la literatura universal, Dostoyevsky, Thomas Mann, como otros, Quasimodo. Pero en Argentina siempre ocupó el lugar incómodo. Incómodo para los peronistas, incómodo para la izquierda, incómodo para la derecha, incómodo para el mercado, o sea, incómodo. Y la historia de él es muy rica, muy profunda, y lo que tiene nuestra provincia mediterránea como Córdoba es generalmente es atractiva a los que son incómodos. Por eso ahí tenemos muchos parajes donde han sido elegidos por esta clase de artistas para empezar con su obra o para terminar con su obra. Como dijo Manolo, Sábato se recluyó en el Pantanillo por varias causas. Primero porque buscó un lugar donde podía terminar de dejar de escaparse, de abandonar su lugar de privilegio que tenía en la ciencia. Era un hombre que Paul Grusac y otros ya lo tenían como una persona que podía ser muy importante para la física cuántica. También por Husserl, que fue un premio Nobel. Y a esa gente de la ciencia, Sábato lo defraudó, porque ellos pusieron todo el énfasis en él y no tuvieron en cuenta que él era un artista y que venía de desilusionarse con su militancia comunista, había detestado las matanzas de Stalin cuando él fue como un gran dirigente comunista de América Latina. Después, en su estadía en París, pudo convivir con surrealistas, con existencialistas, y también abrazó esas dos escuelas y también se fue no estando muy de acuerdo y llegó a la Argentina con una mujer y un chiquito no Mario, sino Jorge, que era el mayor, que lamentablemente murió en un accidente, y tuvo mejor idea de irse a un paraje muy bello, pero muy precario. No podían ni bañarse en invierno cuando caían las heladas en la Sierra de Córdoba. Y ahí meditó los pasos a seguir, se abrazó a la literatura como una gran aventura, siempre con el sostén de su mujer Matilde Kaminsky, Richter, y como era la época del peronismo, él no podía firmar como Ernesto Sábato, y gracias a unos amigos empezó a escribir en el Diario del Mundo con un seudónimo. Pero eso no era tanto, porque vivir en Argentina del periodismo freelance es casi otra aventura. Pero con 18 pesos de aquellos, y en una tapera, y con un hijo, y con estos amigos que eran todos de una
de una bonomía muy interesante, con gente que lo ayudaba, Federico Valle, que fue un gran cineasta que alcanzó a trabajar en Italia y en Francia con los grandes del cine, de los pioneros del cine, entre esos los hermanos Lumière, que había llegado a Argentina y había creado la Cinemateca Argentina y había hecho las primeras filmaciones televisivas como documentales para la Patagonia y otras regiones. Y también los amigos de él, Rogelio Frigerio, Córdoba Iturburu, que eran ya escritores consagrados, parientes de la familia más aristocrática de Buenos Aires, como los Gainza Paz y los Guevara Lynch y Celia de la Serna, todos parientes del mítico guerrillero. Pudo vivir ese año 43 alejado de todo y empezó su carrera literaria. Escribió allí, bajo un árbol, mientras había luz, su primer libro, Uno y el Universo, que para mí fundamentalmente es el libro, es la condensación del pensamiento sabatiano que después se va a desarrollar en todo lo que iba a venir después. En sus tres grandes novelas, que lo mencionó Manolo, El túnel, Sobre héroes y tumba, Abaddon y Exterminador, y como que le faltaba algo, escribió Informe sobre Ciego, que en principio fue un apéndice de una de ellas. Pero en el universo, él se exorciza de la ciencia y empieza a dar los fundamentos de por qué se desencanta de la ciencia. ¿Por qué cree él y empieza a vaticinar que el hombre va camino a la robotización? ¿Por qué el hombre caminaba hacia lo que nos está pasando hoy? Y a su vez empieza a vislumbrar una suerte de esperanza caótica en Uno y el Universo, escrito en el año 43, en las sierras de Córdoba, en el Pantanillo, y que fue premiado en Buenos Aires con el Premio Nacional, fue el Premio Buenos Aires de Ensayo. Después, él escribe varios ensayos más, como decía Mario, Heterodoxia, Hombre y Engranaje, todo ensayos justificando su salto de la ciencia a la aventura literaria. En el caso de mi hipótesis especulativa, de los cuales muchas cosas fueron corregidas por él y otras cosas fueron negadas por él, yo pienso que el Pantanillo, además de ser el lugar donde él deja la ciencia, donde él llega como científico y se va de Córdoba como escritor, también el Pantanillo, por esa comunidad de bohemios, de surrealistas que venían de Francia y iban ahí a ese paraje a vivir sus experiencias, de pintores, de escritores que venían de Chile, de psiquiatras. Se forma una comunidad donde a él lo ayudan a profundizar sus tormentos, la vida, sus celos, sus limitaciones, y le da el argumento preciso para escribir El túnel. Cuando uno se adentra a leerlo a Sábato y a estudiarlo, se da cuenta que desde el principio que conoce el paraje del Pantanillo, nunca se pudo desprender de su vivencia en ese paraje cordobés. Y él lo admite en sus últimos libros antes de morir. ¿Y por qué decimos esto? Y decimos esto porque, además de sus grandes novelas, cortas, La crítica,
la crítica académica lo cuestionan por haber escrito poco. Él siempre decía, siempre me dicen que escribí poco. Entonces, ¿qué sería del Dante Alighieri que escribió solamente Divina Comedia? No le hubiesen dado nunca un premio. Después otro decía él, yo no sé cómo hace gente que escribe una novela por año. A mí me cuesta tanto escribir que 4 o 5 años y no puedo terminar una. Y bueno, y en esa formación de literato, en ese monte serrano cordobés, él se forja como el Dostoyevsky latinoamericano. Él no es un escritor costumbrista, ni mucho menos pretencioso, simplemente es un hombre que indaga la oscuridad de la humanidad. Y es muy interesante quienes nos siguen en el Pantanillo. ¿Y cómo es el Pantanillo? Porque el Pantanillo no solamente va Enrique Guarnique, muchos escritores que tal vez usted nunca lo han sentido nombrar, o este famoso cineasta que quedó en la oscuridad y en los archivos de no sé por qué no se lo reivindica, y tal vez el miedo que tenemos que a Sábato, si sigue así, la oficialidad literaria tampoco le dé el lugar que corresponde. Por ejemplo, al Pantanillo fue Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik es una gran poeta argentina, reconocida mundialmente, que hoy es el estandarte de estos movimientos feministas, ya sea argentinos o extranjeros, de los cuales Alejandra Pizarnik también fue al Pantanillo y le escribe un poema al Pantanillo dedicado a Federico Valle. Y ese poema es muy poco conocido porque es un poema que se incluye en el primer libro de Pizarnik. Hoy Pizarnik es estudiada en muchas universidades, es elogiada por poetas de diferentes nacionalidades y presumo que poco leída. Yo, si ustedes me permiten, le voy a leer un párrafo solamente porque gracias al universo ha llegado nuestro presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana. Realmente ha llegado 2 directivos de la Asociación Cultural Iberoamericana. Ha llegado Jaime Vicente Núñez y Loli de la querida Huelva, y ellos son partícipes fundamentales de todos estos actos que estamos teniendo. Así que muchas gracias por llegar y le pido un aplauso a ellos. Les pensaba leer todo el poema porque Álvaro no pudo venir, y cuando lo vi a Jaime pensé, le voy a leer uno breve, así le damos tiempo para que él lea. Alejandra Pizarnik, que fue 3 meses a vivir con los Sábatos, porque él es una mujer que ha roto los límites, le escribió el poema dedicado a don Federico Valle. 1000 pasos arrastrarán pacientes las suelas maduras en rocas distintas. Tal vez una gota gima deseando la antigua espesura en tarde más libres que esta. Balbuceante el colorido impuro, el sol inhibido de agua cobriza, de potros con cola etérea, de llanto, de cactus impotente. La cascada reverdea los pastos silenciosos que nutren la negra pelambre de la tierra vestida de brillo.
sombras persistentes, imágenes constantes que obligan a las retinas a cargarlas alegremente en frágiles moles. Montañas vibrantes de cercanía solar, de lluvia inaudita, de flores invisibles, posibles de crear bajo tanto cielo, tanta lumbre cromática, tanta conjetura de lugar. Y yo lo quería rescatar para la figura de Pizarnik, es la figura de una poeta rebelde que rompió los cánones, que hoy su figura, como dije recién, es reivindicada por los movimientos feministas y tuvo una vida siempre al límite, tanto en París como en donde vivió. Y Sábato fue eso. Sábato dejó el surrealismo porque pensaba que un buen surrealista se tenía que suicidar en un mundo tan materialista, tan industrializado. Y bueno, y yo creo que el mismo Sábato que hoy es despreciado por todas las franjas políticas, es precisamente porque es un hombre que fue, como él dijo, un adalid de la moral, fue un hombre que no se dejó perturbar por los movimientos que estaban de moda en su momento o que se habían surgido. El peronismo lo rechaza porque precisamente porque lo tildan de izquierda, de genuflexo. La izquierda lo rechaza porque él rechazó a la izquierda en Moscú. La derecha lo rechaza porque lo tilda de izquierdista, porque precisamente tuvo en sus últimos años un gesto, una actitud valiente, porque él presidió la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas de Argentina, la CONADEP, y junto a un grupo de notables han investigado y han entregado al entonces presidente Alfonsín el libro Nunca Más, donde investigaron y dieron datos y argumentos precisos, no de los 30.000 desaparecidos, porque les costó mucho entrar a los regimientos, investigar, sortear muchos obstáculos, pero sí tuvieron 9.000 casos atroces, horrorosos, argumentados. Y le digo, eso la derecha nunca le perdonó, y la izquierda no le perdonó que él haya almorzado en el 77 junto a 4 o 5 escritores con el dictador asesino Videla. Pero en el 77 la coyuntura argentina no daba otra cosa, no le dio otra salida que participar para ver de qué se trataba lo que estaba sucediendo. Y le digo que en esa CONADEP es necesario nombrar, entre otros, al rector de ese entonces de la Universidad Nacional de Córdoba, al arquitecto Révora, que tuvo la valentía de seguirlo, a Sábato, a la periodista Magdalena Ruiz Iñazú, a tantos otros. Pero el arquitecto Révora en Córdoba marcó ese momento tan difícil que vivimos del paso de una dictadura horrorosa
a fortalecer la institucionalización que nos estaba costando mucho y que no podían ser los otros que hombres probos, que no podían ser débiles ante las presiones y ante las circunstancias que se vivían. Por eso quise traer a colación el tema de la CONADEP en Sábato y también quienes trabajaron con él, porque ustedes aquí tienen al hijo del arquitecto Révora, que ya es casi granadino y que precisamente tiene acá un lugar mítico de donde salieron y salen los grandes poetas de Granada. Por lo tanto, también a Tato Révora se merece un aplauso. ¿5 minutos? ¿Ya? Bueno. Sábato también es muy castigado o muy criticado porque es un escritor argentino que tuvo dos obsesiones en sus escritos y en su vida. Uno fue la conquista de América. Él nunca renegó su actitud de descendiente de europeo. Fue un eurocéntrico, lejos de cualquier vertiente indigenista o algo que sea de esa vertiente. Él asumió que era un hombre eurocéntrico, que trabajó y escribió desde esa postura. Y lo otro que, por supuesto, eso le trajo un sinfín de enemigos, ¿no? Pero tuvo la valentía de ser sensato, porque Sábato decía, admito el hecho histórico, cultural, pero también tengo que admitir que soy descendiente italiano y que mi cultura es occidental. Y por otro lado, lo que siempre lo obsesionó, justamente la occidental, es el constante peligro que el fascismo vuelva en cualquier momento, aún en situaciones de democracia. A mí me gustaría, si encuentro, leerle lo que él, en una noche, una tarde fue, ¿no? Mientras Inés, mi compañera, le tiraba té en el saco, él decía, en un hotel. Sábato, esto lo digo yo, es eurocéntrico y se conmociona profundamente ante el fascismo y se desespera por dar una alerta ante la peligrosa ingenuidad de verlo como un simple fenómeno del pasado reciente de Alemania, Italia o España. Para él, el fascismo puede resurgir en todo momento y en todas partes con sus atributos de barbarie espiritual, esclavitud de las almas y de los cuerpos, odio nacional, demagogia y guerra. Según su opinión, el fascismo tiene su origen en la crisis general de un sistema violento y perverso y se presenta como un intento de querer detener la crisis del capitalismo. De esta manera, Sábato se anticipó a los fenómenos sociopolíticos que surgirían en los primeros años de este siglo XXI.
como un visionario o un vidente, planteó con claridad y sin eufemismo que el autoritarismo, con sus miedos y odios impuestos, podía y pudo resurgir en pleno ejercicio de la democracia. Muchas gracias. Tengo un pequeño turno de palabra y antes voy para romper un poco así el trío de la sesión, pues quería comentarte que eso de que era denostado por unos y por otros, por la izquierda, por la derecha, mi madre hubiese dicho, estaba en su sitio. Siempre nos aconsejaba eso, de estar siempre en nuestro sitio y no ser fanático de nada. Y luego quería hacer una puntualización desde mi ignorancia ilustrada sobre el informe del Nunca Más que presidió Sábato, es que el prólogo, solamente el prólogo, y para no hablar de la obra completa, del informe completo, se conoce como el informe Sábato, solamente el prólogo, porque es digno de su lectura, que lo recomiendo. Si alguien quiere preguntar algo o tiene alguna duda, alguna inquietud sobre la obra de Sábato, aprovechemos ahora que él le conoció. Quiero hacer hoy, en estos momentos de esta semana, en Granada se está pasando una película argentina que fue premiada en San Sebastián, que se llama Argentina 1985. Se las recomiendo. Es el tema de que gracias a Sábato, a Révora y a muchos que han trabajado sobre Nunca Más, y a una política de Estado que lo llevó a cabo el presidente Alfonsín, es el único país en el mundo que el Estado de Derecho pudo enjuiciar a los militares con la Constitución y el Código Penal. Yo, ahora que lo tenemos entre nosotros, quería dar las gracias también a la presencia de don Jaime Vicente Núñez, director del programa Otoño Cultural Iberoamericano, y que preside la Asociación Cultural Iberoamericana, a quien saludo oficialmente y le cedo unos minutos. Saludarles a todos muy cordialmente, a los que conozco, a los amigos argentinos, a los que no veo algunos desde hace años, y a todos ustedes. Mis excusas por llegar tarde, pero venimos de Huelva y venimos de recién inaugurar una exposición de un magnífico fotógrafo español, Rafael Navarro. Esta es la segunda de esta semana, donde nos quedan todavía otras 2 exposiciones, y la séptima desde primeros de septiembre, que es cuando empezamos con el programa de exposiciones del Otoño Cultural Iberoamericano. Yo solo 2 palabras para decirles que mi presencia, la presencia de Loli Bosque, que es secretaria de la asociación, y la mía, pues que se deben a que un grupo de amigos, de aquí nosotros somos 26 socios, personas físicas, que todos tenemos el denominador común de ser amantes de la cultura. Tenemos la suerte de que Chema Cotarelo sea socio aquí en Granada y que Pedro Solans sea socio allá en Argentina, en Córdoba, en Villa Carlos Paz. Nosotros desde aquí hace 15 años, este año cumplimos 15 añitos, pues estamos tratando de establecer vínculos entre la cultura de los países de la Comunidad Iberoamericana. Estos países que, la mayor parte quedan ya allá, con la gran potencia demográfica, y las potencias iniciales, Portugal y España, nos hemos quedado de este lado y en minoría, pero no se trata de establecer una comparación de dónde hay más, dónde hay menos. Lo importante es que compartimos cultura, que compartimos 2 idiomas, que compartimos una forma de ver la vida, que hace que cuando viene Pedro, o viene Alberto, o Tato,
que nosotros no podamos contar luego que hemos estado con un extranjero. Vamos, sería totalmente absurdo, aunque los papeles digan eso. En cambio, aunque los papeles digan otra cosa, digamos que todos somos europeos y estamos en la Unión Europea y estamos encantados de estar en ella, pero a un alemán o a un sueco o a un austriaco, pues sí, le vemos como extranjeros, ¿no? Pueden ser muy agradables, muy inteligentes, muy simpáticos, pero hay algo que nos une y yo creo que solo realmente nos separa un océano que hoy día se salva de modo relativamente fácil, no como cuando mis abuelos a principios del siglo XX emigraron a Argentina en el vapor, que tardaba no sé si 2 meses o 2 meses y pico, y hoy día pues la verdad es que esa comunidad se está estrechando. El idioma lo preservamos porque afortunadamente, aunque los políticos es difícil que se pongan de acuerdo, pero las reales academias o las academias de la lengua española de uno y otro lado del Atlántico sí están de acuerdo para que el idioma, con sus particularidades en cada sitio que lo enriquecen, pero sin embargo que sea un nexo de unión entre todos nosotros y nos sigamos entendiendo perfectamente. Entonces, bueno, pues nosotros estamos en esa línea y, bueno, desde la sociedad privada, bueno, tengo que decir que en etapas anteriores en Granada hemos tenido alguna exposición, concretamente en el centro de Caja Rural, en las 2 salas de exposiciones, la del centro y la de la carretera de Armilla, de un gran fotógrafo argentino, precisamente Daniel Morsinski, que vivía en París y que era el fotógrafo, vamos, preferido de todos los escritores iberoamericanos. Los había fotografiado, no a todos porque es una inmensidad, pero vamos, a todos los más destacados, por supuesto. Que estamos encantados de que ya el año pasado, con los Bosques de la Poesía en un parque de Maracena, pues iniciamos esa iniciativa que nos llega de Argentina también y que une la naturaleza con la poesía y que hace que los poetas se manifiesten en favor de esa prioridad para toda la población del mundo, que es la conservación de la naturaleza y de los bosques. Y bueno, la semilla no debió ser mala porque este año en Huétor Santillán y en Cogollos Vega, pues también en los próximos días pues va a haber también una plantación de árboles y un manifiesto también poético en el cual también, y también es una cosa muy bonita, poetas consagrados se unen a niños que les gusta la poesía y que expresan sus poemas también con sus voces ingenuas. Hay que pensar que algunos de estos niños hay que seguirles atentamente porque llegarán a ser grandes poetas y muy reconocidos en el futuro, ¿no? Bueno, pues somos, en resumidas cuentas, ya termino, todo lo contrario a un festival especializado. Hacemos exposiciones, tenemos música, danza, teatro, tradiciones y bueno, nuestro objetivo a partir de nuestros 15 años es que ese puente de cultura que pretendemos contribuir a crear con algún que otro adoquín, algún que otro ladrillo, pues que se recorran en las 2 direcciones y que también a partir del año que viene, y tomando como foco Córdoba, Villa Carlos Paz y todo ese entorno que tanto queremos y que tanto nos quieren y con tanto cariño nos reciben, pues que se inicie también un foco, un otoño cultural iberoamericano que afortunadamente no se solaparía con el nuestro, porque su otoño, como ustedes bien saben, coincide con nuestra primavera. Y bueno, Dios mediante ese proyecto que la pandemia y sus secuelas nos la ha retrasado, pues esperemos que pueda hacerse realidad a partir del año que viene y ya hablemos también y difundamos la cultura desde los 2 lados del Atlántico. Gracias a todos, también por moderador, por concederme estos minutos para expresarme, y aquí también traigo unos catálogos donde se ve eso, que estamos locos y que hacemos cosas extrañas. Bueno, si alguno de ustedes se anima a ir a Jabugo el día 27 de octubre, estarán allí nuestros amigos con un evento singular que creo que hemos inventado nosotros. No hay nada que se invente, pero se mezclan cosas de distinto modo y parece un invento. Se llama, y creo que no necesitas explicar más, Cata de Libros, Vino y Jabugo. O sea, que se puede imaginar ya que es un evento interesante. ¿A qué hora sale el autobús? Desde Huelva va a salir uno, desde Granada. Bueno, todo será que se junte suficiente personal para ello. Bueno, muchísimas gracias por hoy. Muchísimas gracias, don. El último libro de Facundo Cabral. Con esta canción me despido.
gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, con todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Después de andar las maravillas del mundo, no hay nada como regresar a la patria y compartir la libertad que mi gente tan cara tuvo que pagar. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Bueno, un tango porque la gente quiere escuchar tango argentino, parece. Lástima abandonó mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que te lastimo, ya sé que me hago daño, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda, la curda que al final termine la función
de recuerdo y sin sabor. Marea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cérrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueños. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que te lastimo, ya sé que me hago daño, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda. La curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. A modo de despedida, muchísimas gracias. A modo de despedida, yo quería hacer una cuestión que siempre cuando hablo de un autor me viene a la cabeza. Y hoy le he visto, no sé con motivo de qué, le he visto en la tele también. El mejor homenaje a un escritor es la lectura y estudio de su obra. Ese es el mejor homenaje. Este es un homenaje, pero el mejor homenaje es Eleano a Salto. Mi agradecimiento a José María Cotarelo Chema, generoso y buen poeta, a quien arrebatamos a los Astures, que nos ha acompañado y ha ayudado mucho a que todo esto fuese posible. A Pedro Solán, a Alberto Muñoz, a don Jaime de Vicente por su presencia aquí, venir a Huelva es mucho mérito, y a todos los que han asistido a este acto. Agradecer a la Junta Directiva del Ateneo que facilitaron que podamos celebrar este acto, y al equipo técnico del Ateneo, Antonio Ortega y Mariana Navas, que han facilitado todas las cosas. Y resulta que todo es muy fácil, cuando uno llega, se pone a hablar y ya está. Pero detrás hay un trabajo arduo. En nombre del Ateneo, nuevamente os doy las gracias por vuestra presencia y buenas tardes. El apego que tengo por Granada, lo tengo por los amigos que se pude cosechar, pero también por un hermano que he conocido en el camino de la vida, y hoy es un hermano muy querido y muy cercano. Él y su compañera, ella es casi familia, y gracias a eso estoy encontrando los misterios de esta hermosa Granada. Me refiero a Chema Cotarelo y a María Jesús. Tanto me está gustando, me voy a quedar a vivir acá con ellos. Bueno, muchas gracias. Finalmente quería desear que nuestro queridísimo Álvaro Salvador se ponga bien lo antes posible. Sí. El sol
Galicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad.